Ok, solo me avisa ahí. Listo. Ok. Buenas tardes, jóvenes. Dios les bendiga. Mucho gusto. Gracias por presentarse, por ser obedientes al aviso de conectarse a esta hora para lo que es que ustedes completen su premio de avance, verdades fundamentales. Antes de iniciar, vamos a hacer una corta oración para que sea el Señor dándonos sabiduría y que puedan ustedes asimilar bien lo que se les va a enseñar. Lo que sí les voy a pedir es de que tengan papel y lápiz a mano, su Biblia, y vamos a comenzar. Solamente, entonces, preguntas que tengan ustedes, les vamos a dar un chance para que las hagan y y así poder avanzar, porque este premio son 16 verdades y la mayoría es bastante teoría. Lo otro es de que las citas bíblicas que aparecen, de repente no las vayamos a leer todas, vamos a leer algunas de ellas para que ustedes tengan una idea. Las demás citas que no leamos, las van a leer ustedes en su casa y para que sepan qué es exactamente lo que el Señor quiere decirnos a través de esta palabra. Así que en este momento vamos a orar. Amantísimo Padre, que está usted en gloria, gracias le damos por esta hora, Señor, por este momento que usted nos permite reunirnos, Señor, a través de esta plataforma de Zoom. Señor amado, gracias le damos, Señor, por permitirnos este momento. Gracias, Señor, a cada muchacho, Señor, a cada líder que esté en este momento conectándose, Señor amado, a esta reunión. Yo le ruego, Padre, que sea usted dando sabiduría, dando entendimiento, Padre, y que sea su Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. Padre, queremos, Señor amado, ser esos hombres, esos líderes, Señor amado, que instruyen a los niños para que lleguen más allá. Padre, en el nombre de Jesucristo, a cada niño a donde se encuentra, Padre, en su casa, ahí hasta donde ellos están, Padre, que sea su Santo Espíritu guiándoles, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, muchachos, quiero que levanten la mano y me digan si todos escuchan bien, todos ven la hoja bien, lo que dice, para que estemos en el mismo sentido. Entonces, el reto de hoy se llama, este es un premio platino, es verdades fundamentales. ¿Qué es verdades fundamentales? Verdades fundamentales es en qué está basada nuestra doctrina y en qué hemos creído nosotros y cómo lo manejamos. Entonces, para empezar, el primer punto dice, las escrituras son inspiradas por Dios. Dice, las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, fueron inspirados verbalmente por Dios y son la revelación de Dios a los hombres, la regla fiable e infalible de fe y de conducta. Si podemos ver, aquí nos dice de que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios estuvo presente ahí dando la dirección para dejarnos este libro tan maravilloso como es su palabra, para que nosotros alcancemos la sabiduría, alcancemos el conocimiento de Dios. Muchos dicen que el papel aguanta con todo. No, en ninguna manera. Usted le puede decir, la palabra de Dios fue inspirada por Dios desde el principio, porque el Espíritu Santo de Dios estuvo presente en los hombres que escribieron, tanto Pablo, Isaías, Daniel, Moisés, todos ellos, David, Job, todos ellos estuvieron bajo la cobertura del Espíritu Santo cuando se escribía. Entonces podemos ver una de las citas bíblicas que está aquí, que dice 2 de Timoteo 3, 15 y 17. Dice, y que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si pueden ver, aquí el Señor nos dice
Aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice, de que desde que él era pequeño sabía de que la palabra era inspirada por Dios. Así que nosotros nos podemos dar cuenta verdaderamente de que Dios se manifestó al apóstol Pablo mediante su Espíritu Santo y le dictó la palabra de Dios que debía escribir. ¿Para qué? Para que nosotros en el futuro fuésemos instruidos. Así también en 2 de Tesalonicenses y en 2 de Pedro, ahí está escrito cómo el Espíritu Santo de Dios guió a cada uno de ellos para que la palabra de Dios fuese escrita y así tener una guía. Dice la segunda verdad fundamental, dice Dios, el único Dios verdadero. A través de los años, a través de la historia del ser humano, se han aparecido un montón de dioses. Han aparecido, pero exagerado cantidad de dioses. El hombre siente esa necesidad de adorar a un Dios, de adorar a alguien. Por mucho tiempo, en la historia del tiempo, adoraban a Baal, adoraban al sol, adoraban y vaya, para el caso aquí en nuestra nación Honduras, los mayas adoraban al dios del maíz, decían ellos, adoraban al dios del maíz. ¿Para qué? Para cuando fuera la cosecha, hubiera bastante maíz, les diera una buena cosecha. Pero si ustedes se fijan, dice, el único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo como el eternamente autoexistente. Yo soy el creador de cielo y tierra y el redentor de la humanidad. Él se reveló además a sí mismo como la encarnación de los principios de relación y asociación, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí podemos ver de que el Señor se autonombra, yo soy. Entonces, podemos leer en el libro de Deuteronomio, vamos a leer el Deuteronomio aquí. Si ustedes son rápidos para buscar las citas, las pueden ir buscando, las pueden ir leyendo, pero les aconsejo que no lo hagan para que pongan atención. Y cuando termine la clase, ustedes van a ir aprendiéndose. Lo que sí necesitamos es de que ustedes se aprendan cada una de las verdades fundamentales. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ahí podemos ver de que Jehová, él se autonombra porque él puede hacerlo y él es el principio y es el fin y es el único. Además de Jehová, no hay otro Dios. No existe otro Dios que sea él. Dice Jehová uno es y él es justo y es verdadero. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que Jehová es Dios y que él es fiel. Entonces no podemos ir nosotros por el mundo, no podemos ir diciendo, de que yo creo en María, de que yo creo en Mercurio, así como a Pablo y a Silas, a Bernabé en Iconio, le decían que uno era Júpiter y que el otro era Mercurio. Imagina que nosotros creyéramos en Júpiter o en Mercurio. No, eso no puede ser posible. Dios no lo quiera que nosotros nos vayamos a desviar de nuestro camino. Entonces, en Isaías 43, 10 y 11 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue tomado Dios, no fue formado Dios, ni lo será antes, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto significa de que Dios es el único y verdadero Dios sobre la faz de la tierra. No hay ningún otro Dios a que nosotros podamos ir y servir y adorar, porque solo Dios es el verdadero. Y lo podemos leer también en Mateo 28, 19. Les voy a leer esta aquí para que vean lo que dice Mateo 28, 19. Qué maravilloso es esto, saber de que Dios es, él es verdadero. Mire cómo dice Jesús diciéndole a los discípulos, y le dice, por tanto, le dice, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, ahí se da a conocer cómo Dios
cómo Dios se manifiesta y cómo Dios se hace entender a los hombres. ¿Va? Dice, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque los tres son uno. Entonces, Él es el Dios verdadero. Bien, vamos a seguir aquí. Ya me pasé, vamos a ver, me pasé de página mucho. Vamos a ver estas cosas. Ok. Entonces, seguimos aquí. Dice el único Dios verdadero y esta parte aquí tiene... vamos a tener problemas con esto, me está fallando. Vamos a ver dónde estábamos. Aquí. Gracias. Aquí estamos. Entonces, vamos a ver el primer término. Dice la divinidad adorable. Términos definidos, dice. Los términos Trinidad y personas se relacionan con la divinidad, aunque no se encuentran en las escrituras, son palabras que armonizan con las escrituras, con las cuales podemos comunicar a los demás nuestra inmediata comprensión de la doctrina de Cristo respecto al Señor, al ser de Dios, como entidad distinta de los muchos dioses y muchos señores. Por ello nosotros podemos hablar con propiedad de nuestro Señor Dios, quien es único, Señor, con una Trinidad o como un solo ser de tres personas y estar en concordancia absoluta con las Escrituras. Entonces, podemos ver aquí cómo el Señor se hace presente en tres personas, dice. Y no es que sean muchos, y no es que sean tres dioses, no es que Jehová es un Dios, que Jesús es otro Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios, sino que los tres son el mismo. Entonces, como leíamos en Mateo 28, 19, dice que fueran a las naciones a predicar y bautizarles, y que lo hicieran como en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque los tres son el mismo. Entonces, no podemos nosotros decir, no, que yo voy a adorar a Jesús, no, que yo solo voy a adorar a Jehová, o que yo solo voy a adorar al Espíritu Santo. De ninguna manera, porque los tres son uno. Entonces, en Juan 14, 16, 17, miren lo que dice. Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ahí podemos ver cómo la Trinidad se hace presente. Mire, dice en Mateo 17, dice, recuerdan, dice, bautizando en el nombre del Padre, dice, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y aquí, en el libro de Juan 14, dice, yo rogaré al Padre, dice. ¿Quién va a rogar? Jesús. ¿A quién le va a rogar? Al Padre. ¿Que haga qué? Que envíe su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que Él nos guíe a toda verdad. Y dice de que nadie le conoce, sino que solo nosotros, porque el mundo no lo ve, porque no lo han conocido. Entonces, dice el segundo término, dice, el segundo término, vamos a ver, no se ve aquí, vamos a ir a la siguiente página entonces. La siguiente dice una distinción y relación en la divinidad. Esta parte aparece en la parte, aquí está. Dice, mire, una distinción y realización de la divinidad. Dice, Cristo enseñó, dice, una distinción de personas en la divinidad que Él expresó en términos específicos de relación como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero esa distinción y relación es a su modo inescrutable e incomprensible y por tanto inexplicada, dice. Entonces veamos lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 1, versículo 35. Yo leo para ustedes, para que ustedes pongan más atención ahí. Dice, pongan atención. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí podemos ver cómo se muestra nuevamente a las tres personas de la Trinidad. Y no, como les digo, repito nuevamente, no porque sean tres, sino que son el mismo, son la misma persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona y a ellos es lo que adoramos. Veamos lo que dice, como les digo, no vamos a leer todas las citas bíblicas porque si no nos va a tomar un montón de tiempo. Entonces dice Lucas 1:20, segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice, más para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí podemos ver cómo habla respecto a Jesús. Y en Mateo 11:25, dice, en aquel tiempo respondió Jesús, te alabo, Padre, dice, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces ven cómo el Padre, como Jesús dice que el Padre y el Hijo son uno y se conocen. Entonces ahí podemos ver cómo ellos se unen. La tercera dice, unidad de un solo ser, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver. Aquí. Dice, consecuentemente, dice, está el Padre, quien se constituye como el Padre y no como el Hijo. Está el Hijo, dice, quien se constituye como el Hijo y no el Padre. Y está el Espíritu Santo, quien se constituye como el Espíritu Santo y no como el Padre o el Hijo. Por consiguiente, el Padre es el progenitor, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es el quien procede del Padre y del Hijo. Por tanto, debido a que estas tres personas de la divinidad se encuentran en un estado de unidad, solo existe un único Señor Dios todopoderoso y su nombre es uno. ¿Se recuerdan lo que leíamos anteriormente en el libro de Deuteronomio? Que dice, yo Jehová y solo yo soy Dios y no hay otro más. Se los voy a leer nuevamente para que recuerden lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4. Dice, oye Israel, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, y como dice aquí, dice, y solo existe un único Dios, un único Señor Dios, dice, todopoderoso, y su nombre es uno. Entonces vamos a leer lo que dice su palabra en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18. Y dice así. Vamos a ver si me salió aquí, lo encuentro. Aquí está. Dice en el capítulo 1, el versículo 18 de Juan, dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se dan cuenta? Entonces dice de que solamente Jesús ha conocido al Padre. Así como dice en Juan 15, en el capítulo 26, dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, estoy en Hechos ahí, me fui muy largo. A veces uno se equivoca también. Juan 15, 26. Dice, escuchen, mire, aquí escucha el otro, mire, pero esto lo habla Jesús y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice, escuchan, va, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mire qué maravilloso. Entonces ahí podemos ver, va, cómo las tres personas de la Trinidad se hacen presentes. Dice, pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo os enviaré. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo. Dice, el cual le enviaré del Padre, dice. Ahí menciona al Padre, el Espíritu de verdad, dice.
el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Y por qué tenía que hacer eso? Para que los hombres creyeran de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, miren lo que dice en el capítulo en 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Alabado sea Dios. Mire cómo dice, para que tú y yo seamos uno, para que todos en la tierra, dice, sean uno, dice, así como tú y yo somos uno. Y ahí también el Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice el 17:21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, aquí debemos nosotros ver de que Jesús le está diciendo al Padre de que nosotros debemos ser uno para que el mundo crea en que Jesús también y el Padre es uno solo. Vamos a seguir con el otro, dice identidad y cooperación en la divinidad, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son idénticos como personas, dice, ni se confunden como relación, ni están divididos en relación a la divinidad, tampoco se oponen en cuanto a cooperación. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. En cuanto a relación, quiero que me pongan atención. Aquí nos vamos a detener un poquito en esta parte para que no se vayan a confundir y no vayan a quedar errados. Dice, el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo en cuanto a relación. ¿Por qué en cuanto a relación? Dice, porque entre ellos dos está la relación de persona, de padre a hijo, así como ustedes con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Entonces, así está el Padre y el Hijo, están en relación, están ellos en comunión, dice. El Hijo está con el Padre, dice, y el Padre está con el Hijo en cuanto a compañía. Esto es porque ellos están los dos juntos. No es que el Padre anda por un lado y el Hijo anda por otro, no, los dos están en la misma sintonía, entonces, por lo tanto, están en compañía, dice. Mire cómo sigue diciendo, dice. El Padre no procede del Hijo. O sea, no puede ser primero el Hijo y después el Padre, ¿verdad que no? Entonces, primero es el Padre y luego el Hijo. Entonces dice, el Padre no procede del Hijo, dice, pero el Hijo sí procede del Padre. ¿Qué significa esto? Que primero está el Padre y luego está el Hijo en cuanto a jerarquía. ¿Por qué razón? Así como en Exploradores del Rey, recuerdan más que está primero el comandante mayor y después del comandante mayor está el comandante de grupo y después del comandante de grupo está el guía mayor y después del guía mayor está el guía de patrulla. Entonces, esto así significa, eso significa en cuanto a jerarquía. Entonces dice, primero el Padre, después el Hijo, entonces, en cuanto a jerarquía, en cuanto a línea. Después dice, el Espíritu Santo, dice, procede del Padre y del Hijo en cuanto a naturaleza. Relación, cooperación y jerarquía. ¿Se dan cuenta? ¿O cómo está cómo está? Primero, entonces, primero hay una relación padre-hijo. Después hay una cooperación padre-hijo. Después hay una jerarquía Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces dice, por ello ninguna persona de la divinidad, o sea, ninguna persona de la Trinidad existe o hace cosas independientes de las otras dos. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que hace el Padre, sabe el Hijo y sabe el Espíritu Santo. Lo que hace el Hijo, lo sabe el Padre y lo sabe el Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo, lo sabe el Padre y lo sabe el Hijo. ¿Por qué razón? Porque no puede el Padre hacer una cosa sin que se dé cuenta el Hijo y su Santo Espíritu. O no puede el Espíritu Santo hacer algo sin que antes el Padre y el Hijo lo sepan. Entonces vamos a leer estas citas bíblicas que están aquí en el libro de Juan 5:17 para que entendamos qué es lo que nos quiere decir eso. Entonces dice, en Juan 5:17 al 30, allí habla, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
¿Se dan cuenta? Esto dice en cuanto a cooperación. Entonces, si nosotros, este es bastante trabajo, si lo leemos todo, entonces nos vamos a dar cuenta de que cómo trabajan el Padre, cómo trabaja el Hijo y cómo trabaja el Espíritu Santo, pero los tres trabajan al mismo tiempo. Bien, dice en el capítulo 10, en el versículo 19 del capítulo 5 de Juan, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada. Escuchen aquí, ¿ven? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, no lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Se dan cuenta cómo Jesús aquí le da toda la autoridad y le da el primer lugar al Padre? ¿Por qué? Porque primero es el Padre, luego es el Hijo y luego es su Santo Espíritu. Dice en el versículo 32, siempre del capítulo 5 de Juan, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan el versículo anterior que leíamos? Dice, y él dará testimonio de mí, dice. ¿De quién? Al Padre, cuando le dice que él va a ir al Padre y va a rogar que envíe al Consolador. O sea, ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que dé testimonio acerca de mí. Ahora, pero mire lo que dice. Otro es el que da testimonio acerca de mí, dice. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Y por qué dice que sabe que el testimonio que da de él es verdadero? Porque él conoce al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Entonces, por eso sabe que la palabra que da el Hijo es que viene de parte del Padre. Y en el versículo 37 siempre del libro de Juan 5 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Jehová está en Jesús. Entonces, así es como está la Trinidad manifestada en ellos dos. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a seguir con la siguiente. Vamos a ver, entonces, vamos aquí. Pasamos a ver. Ok, de aquí estamos. Sí. Aquí estamos. Entonces vamos aquí, miren. Vamos a, dice en el enunciado número E, dice el título Señor Jesucristo. El título Señor Jesucristo. Dice el apelativo Señor Jesucristo es un nombre propio. No aparece nunca aplicado en el Nuevo Testamento ni al Padre ni al Espíritu Santo. Por tanto,
le pertenece exclusivamente al Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué razón? Porque el Espíritu Santo tiene su nombre y el Padre también tiene su nombre. Entonces, el nombre de Señor Jesucristo le pertenece única y exclusivamente, como dice, al Hijo de Dios, a Jesús. Ahorita lo vamos a leer. Mire lo que dice en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, del 1 al 3. Pon atención. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, ponga atención, mire, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces, ahí podemos ver claramente cómo el nombre de Señor Jesucristo está ligado a nuestro Señor. Entonces, ahí podemos ver nosotros que el nombre de nuestro Señor es propio de Él y no es que se lo inventó y no es que se lo quitó a otro de los de la Trinidad, al Espíritu o al Padre, sino que es nombre propio de Él, así como dice en el libro de Juan, en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, sea con vosotros gracia. Escuche, mire cómo lo va a entender aquí. ¿Ve? Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Qué maravilloso es el Señor, cómo nos demuestra de que su nombre es único y que solo le pertenece a Él. Usted me dice, Israel, ¿en cuánto tiempo? Dice el siguiente enunciado, el Señor Jesucristo, Dios con nosotros. El Señor Jesucristo, en cuanto a su naturaleza y divina y eterna, es el verdadero y único engendrado del Padre. Pero en cuanto a su naturaleza humana, Él es el verdadero Hijo del Hombre. Él es, por tanto, reconocido como Dios y como hombre, quien por ser Dios y hombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Si nosotros leemos los siguientes citas bíblicas que están ahí, nos vamos a dar cuenta cómo Dios se muestra a los hombres y dice, va, Dios con nosotros, Emmanuel su nombre es. Así como dice en el libro de Mateo, vamos a leerle esta cita para que ustedes se den cuenta lo que dice, va. Dice Mateo 1:23. Miren lo que dice Mateo 1:23. Dice, he aquí, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ahí podemos ver de que Jesús, que procede del Padre, es el Hijo de Dios y él iba a habitar en la tierra. Entonces, ahí podemos ver. Entonces, les dejo esas citas para que ustedes las lean. Mire el siguiente, dice, el título Hijo de Dios, debido a que el nombre Emmanuel abarca a Dios y a hombre en la misma persona, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el título Hijo de Dios describe su verdadera deidad y el título Hijo del Hombre su verdadera humanidad. Por eso el título Hijo de Dios pertenecen al orden de eternidad y el título Hijo del Hombre al orden del tiempo. Ahora, ¿por qué dice eso? Dice eso porque Dios es desde el principio. Entonces, con su título Hijo de Dios, dice, por eso el título Hijo de Dios pertenece al orden de la eternidad. ¿Por qué? Porque desde el principio Jehová Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu son uno desde el principio de la creación del mundo. Y el título Hijo del Hombre es al orden del tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Entonces, él traía un tiempo definido para estar aquí en la tierra. Dice en Mateo 1, 21, 23, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, si se fijan ahí,
¿Cómo se manifiesta? De tiempo y tiempo. Dice que dará a luz un hijo. ¿A quién? A Jesús. ¿Y quién lo profetizó? El Padre. ¿A través de quién? A través del profeta Isaías. Y se cumplió cuando Jesucristo nació. Entonces, el título Hijo de Dios le pertenece a Jesús, así como el nombre propio Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente, dice, transgresión, dice, de la doctrina de Cristo. Dice, por consiguiente, dice, es una transgresión a la doctrina de Cristo el hecho de decir que Jesucristo derivó el título Hijo de Dios solamente del hecho de la encarnación o por su relación con la economía de la redención. De ahí que negar que el Padre es un Padre real y eterno y que el Hijo es un Hijo real y eterno es negar la distinción y la relación que existe en el ser de Dios, una negación del Padre y del Hijo y un desplazamiento de la verdad que Jesucristo viene en persona. Entonces, podemos ver en el libro de Juan, en la segunda carta de Juan, en el versículo 9, cuando dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces podemos ver que el Padre y el Hijo son uno y no podemos nosotros negar esa existencia. ¿Por qué? Porque dice que cualquiera que se extravía o niega la doctrina de que Cristo y el Padre son uno, no tiene vida porque Jesús es vida. Ahora bien, vamos a ver. Sigamos. Ahí, Joel, si quiere ir para que le hagamos, entremos en una sección de preguntas y respuestas, ya sea de parte de ellos o de usted para ellos. Ok, Macano, solo déjeme, vamos a leer, vamos a terminar con estas citas bíblicas para que quedemos claros lo que significa la parte de la transgresión a la divinidad de la persona de Cristo en cuanto al Padre y al Hijo. Y ahí vamos a hacer preguntas y respuestas. Entonces, dice, mire lo que dice en Juan capítulo 1, en el versículo 1. Aquí vamos a leer todas estas citas bíblicas. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa esto? De que Dios y el verbo, o sea Jesús, son uno solo. Este era en el principio con Dios. Esto significa de que Jesús y Dios, el Padre, estaban uno solo. En el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí podemos darnos cuenta, de que Jesús y el Padre son uno, así como dice en su palabra en segunda de Juan 1:9, de que no podemos negar la existencia de Jesús y del Padre. En el capítulo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces ahí nos damos cuenta de que así podemos conocer al Padre a través de Jesús. En el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, refiriéndose siempre a Jesús. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Ok, entonces vamos a ver preguntas, muchachos. Jóvenes. ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Tienen? No. Hay que habilitarles el audio. No, ninguna. ¿No tienen preguntas? No. Bien, no. Ok, sigamos entonces. Isra, ¿la dejamos ahí o seguimos? Háganle, vamos a dejarla ahí, pero háganle un par de preguntas a ustedes a ellos para ver si prestaron atención y estamos al día con, si estuvieron prestando atención más que todo. Ok, listo. Entonces, bien, vamos a ver. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las escrituras? Que son inspiradas por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Y Por Dios.
fueron correctos, fueron inspiradas por Dios. Y eso lo podemos ver en Timoteo, va, cuando le dice, va, Primera de Timoteo. de que correcto, en segunda carta de Timoteo, de que la escritura, desde que él era joven, las escrituras habían sido inspiradas por Dios. Bien, ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta o en qué parte de la Biblia está escrito de que Dios es el único Dios verdadero? Vamos a ver, muchachos. ¿En qué parte de la Biblia podemos darnos cuenta de que Dios es el único Dios verdadero? Ay. ¿No me recuerdan? Les ayudo. Una de ellas es en Deuteronomio. Deuteronomio 6:14, ¿se recuerda? Le dice, va, oye Israel, dice, Jehová uno es, dice. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que el único Dios verdadero es Jehová Dios el Padre. Ahora, no es que Jesús no es Dios, Él es Dios también, pero vamos a llevarlo por partes. Entonces, ¿quiénes son las tres personas de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Correcto. Correcto. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Correcto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Excelente. Esas son las tres personas. ¿Y a dónde y en qué parte de la Biblia, en el libro de Mateo, en qué parte podemos ver que se muestran las tres personas de la Trinidad? ¿Se recuerdan dónde? ¿Dónde fue la primera vez que Jesús lo mencionó? Les ayudo, fue en Mateo. Mateo 1. No, está muy lejos. ¿Se recuerda? Mateo. Mateo 28:19. Correcto, Mateo 28:19 va, dice ahí, por tanto ir, dice, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde vemos cómo las tres personas de la Trinidad se hacen presentes por primera vez en palabras de nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Ok. Dice, vamos a ver. ¿Cómo enseñó Jesús una distinción de las tres personas de la divinidad? ¿Cómo lo enseñó? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cómo enseñó Jesús acerca del Espíritu Santo? ¿Alguien recuerda cómo fue que cómo dijo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús con lo que le dijo Jesús a los discípulos? Era Que fueran a predicar el Evangelio. Sí, les dio que predicaran. También recuerdan que les dijo, que le dice, que Jesús le dijo que él iba a subir al cielo. Y que les iba a dejar al Espíritu Santo. Correcto, le iba a pedir al Padre que enviara al Santo Espíritu a su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que diera qué. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para que diera consuelo. Para que diera Consuelo.
Consuelo, ¿qué más? ¿Qué más iba a dar? Iba a dar Ayuda. testimonio. Iba a dar testimonio, Consuelo y ayuda. consuelo, ayuda, testimonio. Iba a convencer a todas las personas. Ok, vamos a hacerle otra preguntita aquí. ¿Cómo vemos, cómo nos damos a, cómo vemos o cómo nos damos cuenta de la unidad que hay en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo? Es uno mismo. Es uno mismo. ¿Va? ¿Y en qué parte de la Biblia lo podemos ver? Mateo. En Mateo 28, ¿verdad? En Juan 1:18, que dice, dice, nadie conoce al Padre, dice, sino el que procede del Padre. ¿Quién es el que procede del Padre? El Hijo. Entonces, así nos podemos dar cuenta de que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y que en los tres hay esa unidad. Ok, ahora, ¿cómo cooperan? ¿Cómo es la cooperación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos quién hace las cosas o cómo se hace? ¿Será que las cosas que hace el Padre no las sabe el Hijo y el Espíritu Santo? Sí, la sabe. Sí, Sí la la sabe sabe. porque es el mismo. Correcto. Son uno mismo. Correcto, son uno mismo, ¿va? Y lo podemos ver en Juan 5, 17, 30, donde dice, ¿va? De que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y entre los tres forman la Trinidad. Ok, otra preguntita. El título Señor Jesucristo, ¿se lo inventó él? No. No. ¿Verdad? Y ese título ¿se lo podemos dar al Padre? El título Señor Jesucristo ¿se lo podemos relacionar al Padre? Sí. Se lo podemos relacionar al Padre. Sí. Piensen bien, recuerden. El título del Padre es del Padre, Jehová. El título Señor Jesucristo es solo de Jesús. Ese es propio de él. ¿Recuerdan lo que dijo, lo que dice su palabra? ¿Va? En Romanos 1:3? Se lo voy a leer para que se lo recuerden. Recuerden esto. El nombre Señor Jesucristo es único y exclusivo para él. Miren lo que dice en el capítulo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Entonces, el título Señor Jesucristo es único y exclusivo para Jesús. Ok, otra preguntita. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué significa Emmanuel? Correcto. Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. ¿Y cómo sabemos nosotros que Dios estuvo con nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta de que Dios estuvo con nosotros? Porque mandó a su único hijo a morir por nosotros. Mandó a Jesús. Así lo dijo el ángel cuando vino a María y le dijo, y llamará su nombre. ¿Cómo le dijo? Jesús. Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Pero ¿qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Para que se nos diéramos cuenta de que Dios iba a estar con nosotros. Llamará su nombre Emmanuel, dice. Y va a mandar al Espíritu Santo. Y llamará su nombre Emmanuel, dice, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, así es como nos damos cuenta de que Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. El Padre se reveló a nosotros, los seres humanos, en el Hijo, en Emmanuel. Ok. Joel. Dígame, cuénteme. Sería bueno si entrar a la parte ahorita de que ellos anoten las verdades fundamentales para que tengan escrito y validen así su premio.
Ok, macanudo. Entonces, jóvenes muchachos, vamos a ver. De preguntas. Las 4 minutitos, vamos. Entonces, muchachos, Verdadero. necesitamos que escriban esta, miren, escriban esas tres. Perdón. Esta versión principal dice, la escritura, bueno, está mejor aquí. Aquí. Para que escriban lo que son la verdad fundamental más las citas bíblicas. Si pueden imprimirla, mucho mejor, ¿va? Le dicen a su comandante mayor que les mande el documento y así puedan ustedes imprimirlo. En el tema colóquenle verdades fundamentales, premio a verdades fundamentales, y luego empiezan a escribir las que les tienen ahí. Así se llama, premio de avance, verdades fundamentales. Que son, las escrituras son inspiradas y las citas bíblicas. Ya la escribieron, muchachos. La otra es el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Perdón. En lo que es en la parte, el único Dios verdadero, hay otros incisos que denotan lo que es la parte de que Dios es el único Dios verdadero. Entonces, escriban las citas bíblicas y van a apuntar también como un subinciso la divinidad adorable y lo que son los términos Recuerde también que pueden tomarle captura de pantalla para que luego lo escriban en su cuaderno y así pues poder apresurarnos un poquito más. Vamos a ver, vamos a cambiarlo. Escriban esta también. Distinción y relación en la divinidad. Escriban las citas bíblicas. Las citas bíblicas, ¿verdad, muchachos? En cada uno.
Y estas son sus... Hermano, Hola. ¿cómo se llama el canal? ¿Cómo es que llama? Sale como Explorador del Rey, región centro. Eso, así. ¿Cómo? Exploradores del Rey, región centro. Oh, gracias. Todas estas son de la tercera verdad fundamental. Ya esta parte no está quedando grabada, ¿verdad, Isra?